bienvenidos y bienvenidas a otra conversación de Storytellers. Y hoy tenemos una invitada muy especial también. Ella es Catalina Giraldo. Catalina es bióloga y es artista visual y cuenta historias que a mí me fascinan porque van muy atrás en el tiempo. Y no solamente eso, sino que tiene un gran interés en dejarnos ver o indagar cómo era, ¿cómo decirlo, Cata? El pasado, el origen de, o no sé, ¿cómo lo mencionarías tú? Sí, el origen, el pasado de la Tierra, realmente, ¿no? Ujú, Como, un poco como de dónde venimos también, ujú. pero como recordar que la Tierra es la casa, es básicamente, y cuál es su origen. Entonces me parece fascinante como pensar en cómo se ha transformado en el tiempo. Exacto. Y ahora me haces pensar en la última historia que conté en La Botica, que es uno de los espacios en donde cuento historias. eh, y contaba la historia de la mujer de habla de perlas rojas. Y en la historia comienza con una anciana, con la anciana más antigua del mundo que vive en el límite del límite. ¿M? El límite del límite. ¿Qué nos dice el límite del límite? Y vive en una yurta. Entonces, eso me hace pensar en lo que acabas de decir, o sea, como la casa y el pasado y cómo era, y en un tiempo tan remoto, en el límite de la concepción del tiempo que nos podamos imaginar. Y en el límite, y en ese límite del límite hay una planta que es muy antigua. Pero bueno, no vamos a hablar de ese cuento hoy, pero sí vamos a hablar de cómo te conocí y por qué te invito a este espacio. Y, y esa historia comienza así. Había una vez una chica que iba a contar polen en las tardes en su universidad. ¿Sí o no, Cata? Yo te conocí Sí. y después de tomarnos un café, tú te tenías que ir y yo te preguntaba, ¿dónde vas? Tú me decías a la universidad. ¿Y a hacer qué? Porque era una hora, eran como por las tardes, tarde. Era como tipo Mm. circo, no sé. Y tú me decías a contar polen. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Cuéntanos cómo contabas polen. Cuéntanos cómo contabas polen, exacto, como qué imagen nos Bueno, podemos hacer de ir a contar polen. pues, yo en esa época contaba yo empecé contando polen de colibrís, porque los colibrís visitan las flores y en su carita y su piquito se queda pegado el polen. Entonces, esa es como una forma de saber qué plantas estaban visitando los colibrís y, y es como una técnica en biología para identificar polinizadores y polinización, ¿no? Es como esa Ujú, relación planta-animal de polinización. Pero con el tiempo terminé contando polen fósil, que es más como un polen que se encuentra atrapado en los sedimentos del suelo. Y me parecía, terminé ahí porque me parecía fascinante imaginar que uno podía identificar o imaginarse cómo un ecosistema había cambiado en el tiempo y cómo una partícula de algo microscópico como es el polen quedaba atrapado en los suelos, en los sedimentos, y tú lo ujú, podías extraer, hacer un proceso químico para extraerlo de los sedimentos, montarlo en una placa de vidrio para ponerlo en el microscopio y empezar a identificar con los aumentos que te permite el microscopio quién es, de dónde viene, cuál es su origen en términos de la planta, cómo puedes conectar eso con las plantas, ¿no? O sea, como ujú. saber qué es esta familia o esta otra, y que entre ellos hay diferencias, y pues el polen, cuando empecé a mirar, me parecía fascinante porque realmente son como planetas. O sea, cuando
son planetas que tú estás viendo en 3 dimensiones, por una cosa que solo te deja ver dos, pero realmente son esferas, cosas Sí. esféricas que están nadando en glicerina, que es donde tú finalmente los pones. Entonces yo contaba polen conté polen para varios proyectos que tienen que ver con un área que se llama paleoecología. Ujú, Básicamente es como la paleoecología lo que hace es utilizar proxies, que son cosas que te permiten aproximarte a algo para identificar cómo era ese ecosistema, en este caso identificar cómo eran, si eran bosques o si eran pastizales o si eran, sí, cómo esto había cambiado. Y yo trabajé en un proyecto muchos años que es la Laguna de Fúquene, que se hizo un proyecto, duró más o menos, no sé, creo que fueron unos 7 o 10 años de ujú, mucha gente diferente contando para este proyecto, porque ellos querían hacerlo. Yo trabajaba con la Universidad Nacional y la Universidad de Ámsterdam, que era como una asociación que hubo siempre porque el profesor Thomas van der Hamen, que no sé si lo ujú. recuerdan en Colombia, algunas personas, él es una persona muy famosa, fue uno de mis directores en el pregrado, y realmente fue por él que yo empecé como entré en el mundo del polo, porque él me parecía un ser fascinante en el sentido como de su sabiduría científica, pero también una persona muy sabia, ¿no? Un ser muy Ujú. sabio en ese sentido. Y como esa fascinación por la Tierra y como por contar cómo eran los ecosistemas antes y cómo los Andes se habían formado. Entonces, bueno, pues yo pasé muchos años de mi vida sentada en un microscopio en la Universidad Nacional, en el Laboratorio de Palinología del Instituto de Ciencias, contando polen por horas. Y era un proceso que al principio era muy difícil porque yo no soy me cuesta mucho trabajo quedarme quieta. Entonces era como más un proceso, una cosa meditativa al final, ¿no? Cuando ya Sí, logré un punto en el que yo podía pasar 8 horas ahí contando como wow. una máquina, Sí. realmente era como entrar en un estado meditativo al final, ¿no? Y en ese proceso de pasar mucho tiempo buscando quién es este con Atlas y tratando de identificar y, ¿sabes? Como dándole un nombre a ese polen, Ujú, eh, pues me parecía, soñaba como con cómo uno podría mostrarle esto a la gente, ¿no? ujú, Porque palinólogos no hay muchos en el mundo, hay, pero no hay muchos, y estas historias realmente las conocen la gente que está como en el medio de la paleoecología y de la palinología y sabe que esto funciona, pero la gente en general no tiene idea que esto se puede hacer. Entonces, nada, pues pasé muchos años de mi vida en esas, contando primero polen amazónico, primero el de los colibríes, después polen amazónico, que fue donde hice mi tesis de pregrado, y después el proyecto de Fúquene, que era en los Andes. ujú, Entonces ahí pasé como 3 o 4 años contando polen, mientras hacía otras cosas también, bueno, hacía fotografía porque era mi pasión, pero ujú, también trabajaba como en proyectos de plantas actuales. Entonces siempre era como conectando esa historia del pasado con el presente ujú. y siempre estaba como ahí, como ese vínculo, ¿no? Es que es bellísimo Ese, porque sí, ahora que lo nombras, el conectar el pasado y el presente y este sueño de cómo contar esa historia, ¿no? Cómo ponerle imagen, es lo que también me anima y me ha animado desde hace mucho tiempo. Yo tenía ganas de hacer esta conversación contigo, eh, porque tiene mucha cercanía con el contar historias. Y una historia, o sea, las historias que yo cuento en este espacio Storyteller son muy antiguas, muy antiguas, tanto que no sabemos, es más difícil, es más fácil contar polen que en el rostro de estas historias. Bueno, porque hacen parte como de este otro mundo, el mundo imaginal y el mundo de la imaginación, pero está muy conectado porque se hacen las dos cosas. Hoy en día, un cuento de hadas que es muy antiguo, o una historia muy antigua, o un mito, ¿no? Pero sobre todo los
los cuentos de hadas nos ayudan a entender el presente. Eso es fascinante. Y cuando tú dices, contaba Polen y tenía esta pregunta por el pasado, pero también trabajaba en paralelo no solamente con las plantas del presente, sino con la fotografía. Sí, Mm. son tres ejes, digamos, que se unen y, y vienen a dar estructura a lo que vas a hacer después, que ya vamos a contar un Mm. poquito qué es qué es lo que sale de allí y que invitamos a todos los que escuchen esta conversación a que vayan a ver qué es lo que sale de allí, ¿no? Que es una película de, o sea, es darle materia a este deseo de contar esa historia sobre el pasado a partir de cosas, de partículas tan pequeñas, ¿no? Ujú. Entonces, hago esa intervención, Cata, porque me parece que tiene mucho sentido y tiene mucho que ver y más adelante vamos a ver también en dónde más se encuentran. Pero ahora quiero que nos cuentes un poquito, o sea, de esta investigación sobre la cordillera de los Andes, porque de allí es donde van a hacer este trabajo visual que tú hiciste, que le da imagen a no solamente a una investigación donde tú participaste, sino donde muchísimas personas participaron durante muchos años, que es algo también, Sí. o sea, es un proyecto precioso en términos también de tiempo, ¿no? De tiempo de vida, sí, son varias generaciones, yo me imagino, o sea, son, ¿no? 60 años de De investigación investigación. continua y de mantener este hilo para contar esta historia, ¿no? Y seguir y seguir Mm. y seguir. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, Cata, ¿qué te parece? Pues bueno, en algún momento yo me cansé de contar polen. Y tenía como un poco una crisis profesional, en el sentido que me hacía falta como desarrollar o darle más tiempo a mi lado creativo, que era, pues, en ese momento era la fotografía, que era una pasión realmente. Ujú, Y el polen, pues, era apasionante, pero en algún momento también fueron muchos años ahí mm, y yo me cansé básicamente. Y entonces tuve como sí, esa crisis como de, bueno, tengo que hacer otra cosa porque si no me voy aquí voy a entrar en una depresión. mm, Entonces, bueno, empecé a buscar cómo podía estudiar artes visuales siendo bióloga y mm, encontré varias universidades. Pasaron muchos años, ¿no? Eso fue un proceso de varios años de identificar que realmente lo que yo quería hacer no era más solamente científico, porque ujú, quería desarrollar el lado artístico, pero la ciencia nunca la ha dejado. Realmente, bueno, me fui a estudiar después en California artes digitales y nuevos medios. Ahí aprendí, digamos, ese fue como el principio, realmente el inicio de empezar a- a que se abrieran otras puertas ujú, de la tecnología para hacer arte visual actual. Y bueno, hice como proyección de mapeo, siempre como contando historias sobre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? O sea, como, ujú, como identificando, porque realmente eso es lo que funciona, digamos, en mi subconsciente, ¿no? O sea, siempre sí, estoy pensando en el fondo, cuando como mi forma de ver el mundo tiene que ver con la historia de la Tierra y ujú, como de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho, porque también como trabajando en medio ambiente y conservación, pues te das cuenta de lo que nosotros como humanos hemos hecho al planeta en muy poco tiempo. Realmente en sí, 100 años ha sido con la tecnología una destrucción masiva. Y entonces empecé como a estudiar artes digitales, pero a la vez como artista, identificar qué era lo que yo quería hacer como artista, ¿no? O sea, cuál era ujú, como,
como mi manera de, es como justificarlo de alguna manera, lo que estás haciendo a nivel Sí. artístico, que es pues lo que hace un artista, tiene que encontrar como su concepto, digamos, ¿no? ¿Cuál es Ujú, el arte conceptual? ¿Qué es lo que quieres decir? ujú, Bueno, y pasaron muchos años, volví a Colombia y después trabajé en conservación, pero quería seguir aprendiendo mm, como más animación y tecnología, como seguir en ese mundo y pues siempre esa idea de contar la historia de lo que había hecho con palinología siempre estuvo ahí, entonces terminé en Holanda de vuelta, yo ya había estado en Holanda y trabajando con mi profe, lo volví a contactar, con el que había trabajado muchos años, sí, que se llama Henry Gimstra. Y Henry me dijo, no, pues yo le dije, hagamos algo juntos, yo estoy haciendo una maestría, hagamos un proyecto que tenga que ver con visualizar, porque lo habíamos hablado muchas veces antes. ujú, Entonces a él le pareció chévere y me dijo, sí, tengo una estudiante que se llama Suzette Flantúa, en este momento ya está terminando su doctorado y está escribiendo un artículo que es fascinante. Vamos a ver si podemos coger este artículo y transformarlo en una visualización. ujú, Entonces habló con su sed y entonces ya, a ella también le pareció súper bonito la idea. Entonces empezamos a escribir un proyecto juntos para tener un fondo para poder hacer la animación. Y eso empezó como una visualización realmente del artículo, ¿no? Que el artículo básicamente lo que quería demostrar era eh, una teoría que ya se había propuesto, la había propuesto Tomás Mannerheimer hace muchos años, pero lo que hace Sucede es como complementar esto de una manera con muchos más datos incluyendo algo que se llama biografía para explicar cómo, porque básicamente querían explicar por qué los páramos eran los ecosistemas más diversos de alta montaña del mundo. ujú. Entonces, bueno, nos juntamos los tres y fue digamos, una integración de ciencias y arte, porque yo estaba en la escuela de artes y Ujú, ellos estaban en la escuela de ciencias. Y yo trabajaba con diseñadores, que eran mis profesores también en la maestría. Entonces era más o menos como integrar estas dos formas de ver el mundo, ¿no? O sea, la sí, científica, que es bastante, ujú, necesita una estructura y una rigidez para mostrar algo, y la artística, que quiere romper un poco esa estructura para mostrarlo como de una manera visual que sea atractiva, ¿no? exacto, sí. Entonces, eso empezó como una visualización, pero terminó como un corto, pues porque yo Ujú, decía, no, o sea, no puede ser solo visualizar el artículo, porque podemos mostrar lo que dice la teoría, pero tiene que haber un mensaje, tiene que haber tiene un que haber una mensaje más allá, historia, y tiene que ¿no? haber una historia, Mm, un storytelling, tiene que sí, tener exacto. Ujú, tiene que ser un cuento para que la audiencia, que no es científica necesariamente, pueda comprenderlo de una manera sencilla, ujú, ¿sí? Entonces es como transformar el lenguaje científico, que a veces es muy complejo, o casi siempre es muy complejo y solo lo logra comprender como las personas que están en este medio, transformarlo en algo sencillo para que lo pueda entender desde un niño hasta un adulto en una manera visual que te va a permitir como comprenderlo mucho más rápido, ¿no? ujú, Con una historia de fondo, pero también con un mensaje al final, o sea, no sí, solamente explicar, como te digo, cómo evolucionaron los ecosistemas de páramo, explicar por qué evolucionaron así de acuerdo a esta teoría, y también demostrar por qué son tan importantes a nivel planetario ujú, y por qué tienen que ser protegidos. O sea, no es una cosa que evolucionó en una escala de tiempo corta. Estamos hablando de 3 millones de años de sí, evolución. En el tiempo de la Tierra no es mucho, porque la Tierra es mm, muy, muy vieja. O sea, se habla de que la Tierra tiene 3.600 millones de años, creo. ujú, Entonces son unas escalas de tiempo, o sea, entonces sí, si esta es la escala de tiempo de la Tierra, nosotros estamos aquí como en esta colita, y en esta colita de acá al final está la evolución del páramo. Y en esa última colita donde están los humanos, estamos los humanos. En 100 años hemos prácticamente desaparecido el 70% de los mamíferos que habían en la Tierra. O sea, es ujú, una locura.
Entonces, en ese sentido, eso, digamos, comparado con el páramo, es como cada vez que acortamos más, que le quitamos espacio al páramo, entonces vamos a tener cada vez más islas más pequeñas que no van a poder sobrevivir porque no va a haber la capacidad de conectarse de nuevo, ¿sí? Entonces son escalas de tiempo muy grandes, en donde es la perrita. Ella opina, claro, viene. Ella quiere Estás saber qué está hablando. pasando. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces ahí nace Sky Islands, que es para contar la historia de la evolución de los páramos y por qué estas islas del cielo, Ujú. que Así se llama realmente el son corto, islas, ¿no? Sí, no lo hemos sí, mencionado. La película, el corto del que hemos estado hablando todo el tiempo se llama así, Sky Islands o las Islas del Cielo. Y luego también puedes explicarnos un poquito por qué se llama, o sea, por qué el nombre de las Islas del Cielo. Además que es muy bello, o sea, cuando puedan ver este corto, en la visualización de este, digamos, ¿cómo llamarlo? Fragmento del tiempo o espacio del tiempo, eh, hay mucha transformación, ¿no? Es una historia de mm, transformación de, de, de la Tierra. sí, Y es muy bello porque también yo siempre te jalo para mi lado de los cuentos. Tú estás contando un cuento allí, o sea, estás contando el cuento de la transformación de la Tierra y como las sucesivas, o sea, consecuencias de esas transformaciones y por qué es importante lo que esas transformaciones crean, que en este caso son los páramos, los ecosistemas de páramo. Pero en los cuentos, cada cuento habla de la transformación, de una transformación a nivel de la psique humana, que tiene todo que ver con lo que tú cuentas, porque luego vamos a ver más adelante esos páramos para muchos pueblos indígenas eran lugares sagrados. Y como se describen en los artículos que pude leer para preparar esta conversación, me encanta porque le llaman otherworldly, ¿m? Como de otro mundo. O sea, son lugares de otro mundo. Y esos lugares de otro mundo son sagrados. Y en los cuentos de los lugares de otro mundo, el otro mundo también tiene mucho de sagrado. Pero bueno, eso, Cata. Entonces ahora me devuelvo para, 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 mm, para que nos cuentes sobre por qué las Islas del Cielo. pues las Islas del Cielo es un nombre que le ha dado Sucedi Henry, en el artículo, pues porque básicamente lo que ocurre es que la Tierra tiene unos ciclos de enfriamiento y calentamiento por tres momentos diferentes en donde está más cerca del Sol o más lejos del Sol durante sus movimientos Ujú, alrededor. Y también porque la Tierra cambia de eje, el eje cambia un poquito sus grados, entonces no siempre está así, sino que a veces está un poquito así, y además no siempre gira así, sino que a veces gira así un poquito más. Entonces, digamos, movimientos a nivel galáctico de la Tierra como planeta en la galaxia, hace que el planeta se enfríe o se caliente por la distancia al Sol, básicamente. ujú, La forma en que el Sol, digamos, le pega a la Tierra. Entonces, con todos estos datos de palinología y de contar polen y reunirlos en una gran base de datos y decir, ok, esto lo encontraron en todas estas partes del mundo y definitivamente hubo unos ciclos que ocurrieron más o menos cada 100.000 años en donde la Tierra se enfriaba. Entonces, cuando ujú, la Tierra se enfriaba, el páramo se podía expander. Cuando la ujú, tierra se calentaba, el páramo se replegaba, ¿no? Se volvía ujú. como una isla. Exacto. Entonces, en este momento del tiempo que estamos en una época cálida de la Tierra. Mm, No es una glaciación, digamos, es un interglacial, se llama. Entonces, hay ujú, glaciaciones y en un periodo de tiempo hay interglaciaciones. En este momento estamos en una interglaciación, entonces el páramo está reducido. Pero realmente el páramo se ha expandido y se ha contraído, se ha ujú. expandido y se ha contraído.
Eso se llama el movimiento de oscilación del páramo, de Flickering Connectivity System, es como se Ujú, llama el sistema de oscilación de conexión de los páramos. Entonces, ujú, es porque cuando van a ver, cuando vean el video, van a ver que sube y baja en términos de la Tierra, porque se expande y se contrae. O sea, si tú lo miras desde esta visión por encima de las montañas, vas a ver que se expande y ujú. se contraen en islas, Sí. quedan islas. Ujú, Y luego cuando se enfría el planeta, vuelve y se expande. Entonces en esa ujú, expansión se vuelven a conectar las especies, hay especiación, se crean hibridizaciones, nuevas especies. Luego, pum, se contrae y se vuelven islas. Entonces ahí tienen que sobrevivir los que quedaron de esa conexión, ujú. de esa especiación. Sí. Vuelven a quedarse quieticos. Y luego vuelve y se expande. Entonces este proceso ocurrió varias veces en el tiempo. Ujú, Pero estamos hablando nosotros hablamos ahí de 1 millón de años, ujú, que por lo menos durante 10 veces este proceso ocurrió y ujú. en esos momentos de expansión y contracción se produjo, se generaron nuevas especies, básicamente. Y por eso se explica por qué los ecosistemas más diversos del mundo de alta montaña son los páramos. O sea, Ujú, hay ecosistemas de alta montaña en Himalayas, hay ecosistemas de alta montaña en el África, en Europa, sí, en todas las montañas del mundo, pero como los páramos no hay ninguno con esa ujú, diversidad tan grande, ¿sí? ujú. Entonces, por eso los hace como mágicos en ese Claro. sentido, cuando empiezas a compararlo con el resto del planeta, dices, pero por favor, o sea, esto es demasiado, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan tantas especies? Entonces, lo que hace sucede y Henry, como con base en los datos de Mm, 60 años de investigación en Colombia, de muchos sí, investigadores, porque es como resumir, como recoger esa información y decir, contar, bueno, creemos que esto es lo que está pasando. Creemos que esta es la razón por la cual los páramos son tan diversos. Lo explican las especies de plantas, pero probablemente lo van a encontrar en otras especies de fauna también. ujú, Después hablando con amigos me decían, sí, yo también, ay, claro, sí, yo también trabajo con anfibios y he encontrado que esto pasa y creo que con las aves también puede explicar por qué esta especie de pajarito solamente está aquí, mm, ¿sí? Entonces son islas y no son islas iguales. O sea, cuando viajas por los páramos en Colombia, si vienes desde Mérida en Venezuela, que es donde hay uno, y luego entras a la cordillera ujú, oriental y vas a encontrar el Cocuy, Sumapaz, y vas hacia el sur y encuentras el macizo colombiano, y si vas por la cordillera central está el Parque de los Nevados y están otros, y si vas por la cordillera occidental, pues está los de Antioquia y bueno, otros. ujú. Todos son diferentes. En términos de especies, todos Especies. van a ser Ah, diferentes porque cada uno fue una isla y en esa isla se claro. formaron cosas distintas. Entonces son islas del cielo, pues porque están en las partes más altas de las Sí. montañas colombianas y de Venezuela y Ecuador. Y en este momento son islas. Y el hecho de que sean islas significa que son refugios, Mm, refugios de diversidad que duraron 3 millones de años para llegar a lo que son hoy día. Y en este momento los estamos reduciendo cada vez más. mm, Entonces es muy complicado porque cuando hablamos de especiaciones son procesos que duraron mucho tiempo en transformación, mucho tiempo para llegar a ser esa especie, miles de años. mm. Pero en 100 años hemos reducido y reducido y reducido, ¿sabes? Entonces es muy peligroso porque podríamos perder para siempre lo que duró 3 millones de años en evolucionar. Y hay un tema que es, sí, como la diversidad, la biodiversidad. Y otro tema que es importante es el agua, ¿no? O Ujú. sea, son lugares en donde, como Salud. dicen los grupos indígenas, como decían los muiscas, donde de allí, o sea, son lugares tan especiales que sus mitos sobre el origen del mundo tienen lugar allí. ¿Por qué? Ujú. Porque se dan cuenta de que es allí, creo que le llaman, yo lo busqué como el lugar en donde em, nacen todas las semillas, o algo así, el lugar en donde
sí, le llaman a uno de estos páramos, creo que el páramo de Sumapaz, le llamaban Huizunga, y eso Ujú, significa el lugar donde nacen todas las semillas. Pero nacen todas las semillas en términos de que el agua permite claro. que todas estas semillas eh, germinen, que crezcan. Entonces, al ver pues este derroche de vida, digamos, lo consideraron como un lugar sagrado y allí tienen, o sea, allí empiezan a soñar la tierra. En este mundo de los cuentos y las historias se dice que la tierra nos sueña, nosotros no soñamos, ¿sí? Es la tierra la que nos sueña y de allí salen los mitos y los cuentos y todo esto, pero el agua es muy importante. O sea, estas islas del cielo, una de sus, Ujú, sí, de sus grandes características es esa, ¿no? claro. Mm, Allí se produce el agua. ajá. Y cuando tú dices que o sea, que en un corto espacio de tiempo hemos acabado con lo que queda de estas islas, hace referencia a qué? Al calentamiento global, o sea, a toda la producción. Ah, no, Todo. deforestación, cultivos, sí, básicamente lo que ha pasado con todos los ecosistemas, no solo los páramos, los bosques, las selvas, ¿sabes? La deforestación es uno de los más grandes destructores de la biodiversidad en el mundo, Mm, porque hemos ido quitando espacio a la casa de los otros, a la casa de los otros animales también, con la reducción de los bosques, con la reducción de los páramos, ¿sabes? Hemos ido claro. acortando más. Mm, Pero básicamente por efecto humano, ¿no? O sea, como te digo, deforestación, cultivos masivos, grandes cultivos, mm, vacas, ¿no? mm. Y minería. Ganadería. ¿Ah? Y pues eso ocurre en el páramo, eso ocurre en el Mm, bosque andino, eso ocurre en la en selva, eso todas ocurre partes, sí. en todas partes, sí. Entonces, ese es como una de los grandes, de los peligros más grandes, la reducción de los ecosistemas en el sentido de la deforestación. Ujú, Y eso ha generado cambios en el clima global, mm. en una escala que no debería ocurrir, ¿no? Entonces, Sí, que eso es. básicamente es como Mm, hay un efecto eh, que produce el hecho de que hayamos deforestado porque cambiamos el clima global. Y estamos hablando de una escala de tiempo muy pequeña. ujú, Cuando ujú. hablamos de glaciales e interglaciales, hablamos de escalas de tiempo muy grandes, donde los humanos ni siquiera existíamos. O sea, Exacto. muy Sí, grandes. que eso es otra de las cosas que me llamó la atención de los artículos y en donde se decía, claro, uno puede ver estas transformaciones, pero ocurren en espacios de tiempo inmensos. Y es Ujú. cuando dicen, pero lo que está sucediendo hoy no es normal, ¿no? No hace No, porque parte es una de esa escala, ciclicidad. ujú, es una escala acelerada, realmente, Ujú. es una aceleración de la transformación de la Tierra. O sea, la Tierra se ha transformado siempre, porque Sí. es un ser que está en evolución también. Ujú. Entonces, ha movido sus masas de tierra, se ha desconectado, se ha conectado, ¿sabes? Como Sí. Pangea y antes de Pangea, o sea, Ujú. todo esto que los geólogos han reconstruido en teoría, que también que Sudamérica estaba pegado a África y se separó, ¿sabes? Como que se Sí. armó América y se armó Europa y África y Ujú. Australia. Pero es que estos son millones de años, millones de años. Yo estoy hablando de los últimos 100 años, en donde había una destrucción masiva de los ecosistemas y eso es lo que en parte explica el cambio a nivel global del Ujú. clima Mm. y la Sí, desaparición de las especies también. mm, Entonces, básicamente es que estamos por extracción de recursos para vivir en grandes ciudades. Básicamente hemos estado extrayendo unos recursos que están ahí y los estamos manejando de una manera atroz, o sea, muy mal manejados.
Entonces, básicamente eso es lo que ha generado, lo que dice la teoría, ¿no? O sea, hay un cambio en el clima que ocurre naturalmente por los ciclos de la Tierra dentro del sistema galáctico, pero hay otros cambios que están ocurriendo a un nivel muy acelerado por efecto humano de extracción de recursos. Básicamente, eso es como... Entonces, en gran medida, yo creo que de ahí viene el nombre de Islas del Cielo, ¿no? O sea, es porque en este momento que estamos, los páramos son islas, cuando lo miras a una escala de espacio muy grande, pues si los miras, pues son islas que se expandieron y se contrajeron, pero en este momento estamos en una contracción de la isla, entonces son más pequeñitas. Entonces, en este momento son refugios de diversidad de plantas y animales, pero también actúan como esponjas porque de alguna manera lo que ocurre allá arriba en el páramo en términos climáticos absorbe el agua que viene de las nubes y lo mantiene en esas montañas y en esas lagunas, como vemos aquí atrás. Chingaza. ¿Sí? Entonces, pues ahí es donde, es donde nace el agua. Básicamente es el origen, el nacimiento de lo que nos alimenta, ¿no? O lo que nos mantiene vivos, que es el agua. De alguna manera, pues somos 80% agua, 70%, 60%. Sí, 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 claro. No sé la estadística, Cata. Te me quedaste... ahí volviste. Bueno, ¿ya volviste? Yo, Tú también ya volviste. sí, yo también volví. ¿Esto porque se supone que no tendría que desconectarme porque estoy conectada, Ah, conectada, pero bueno. pues en mi internet también a veces A pasa. mí me salió, no, me salió que mi conexión estaba tan inestable. Ah, ya. Bueno. Entonces, bueno, sí, esa es Ujú. como la historia de Islas del Mm, Sur. Entonces de ahí sale un corto que es muy bonito, es un corto que está libre en internet. Hay una primera versión que hicimos cuando yo hice la tesis. Trabajamos en ello y hay una versión libre que tiene subtítulos, está en inglés, pues porque se hizo en Holanda, entonces la hicimos en inglés. Pero cuando yo volví a Colombia después de la maestría, pues nos parecía chévere hacerla en español para que le llegara a la gente de habla claro. en español, porque es un tema muy complejo para tener que leer subtítulos y tratar de comprender. Ujú. Entonces era más fácil si te podía, la idea era que no llegaras solo a una audiencia, Sí, o sea, la idea era moverse de audiencia, que la audiencia no era científica, sino cualquier tipo de audiencia, en que incluye, como te dije, desde un niño hasta un adulto, pero además que lo pudiera comprender en español donde están los páramos. ujú, Por eso hicimos una versión en español que tiene, pues básicamente la historia es la misma, el cuento es el mismo, pero pues tiene imágenes nuevas, está en español, tiene otra música y participó en varios festivales de cine de ciencia y de cine ambiental. Entonces ujú. era como pues, una forma de llegar a otro público también, ¿no? Ampliar el público para llevar ese mensaje de comprender por. Entonces, Cata, yo quiero que ahora hablemos un poquito más de ese interés por el mundo de las imágenes y el mundo del arte y que siempre ha estado conectado con la ciencia y lo conectas de una manera maravillosa y esa conexión permite que nos cuentes la historia, bueno, historias, como hemos dicho, de grandes espacios de tiempo en la vida de este planeta, y es maravilloso. Pero estos ojos que imaginan el pasado también tienen el deseo de disfrutar el presente, ¿no? Porque yo te sigo mucho en Instagram
Y cada vez que publicas un pequeño video o una fotografía, me da una envidia impresionante de los lugares en donde estás. Entonces, esa característica de no poder quedarte quieta es maravillosa para los que nos tenemos que quedar un poco más quietos, porque nos ayudas a disfrutar de lo que hay, ¿no? De lo que hay aún y también ponerlo en valor, porque hacer fotografía y ser como testigo de la belleza que hay, que es la tierra, pues es maravilloso. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de ese interés tuyo. Em, bueno, yo me acuerdo que yo estaba ya estudiando biología cuando alguna vez yo trabajaba en un café y era un café de escaladores, entonces había muchas fotografías en la montaña y fotografías. Y yo, ay, tan chévere la fotografía. Eh, y entonces me compré una cámara análoga. Ujú, Y empecé a, no sé, a jugar con la cámara, a experimentar realmente, pues creo que era la combinación de estudiar biología, tener la oportunidad de viajar por gusto y no solo por gusto y placer, sino por trabajo muchas veces y siempre estaba, pues, muchos biólogos andamos con la cámara siempre, o sea, casi todos mis amigos andan con su camarita. em, pero algunos de nosotros dedicamos más tiempo a aprender fotografía. Yo aprendí fotografía de amigos también, biólogos, realmente. Tengo dos amigos muy queridos, Freddy y Juan. Me enseñaron muchos trucos tomando ujú, fotos. Freddy se dedicó a la fotografía de lleno y Juan, pues bueno, él era era biólogo, pero también trabajaba mucho con plantas y fotografía y bueno, era muy artista. Y creo que por ahí comenzó. Realmente fue como siempre muy conectado al trabajo, siempre muy conectado a las plantas, a las flores, a como admirar pues la belleza de la naturaleza, ¿no? Como a encontrar, como a ver cosas que no sé, me encanta como el tema dentro de la fotografía, el tema paisaje me encanta. Me encantan plantas, animales, me encanta como otras cosas, como los espíritus, como, no sé, como cosas que están ahí que ujú, tienen caras, que tienen formas, es muy antropomórfico algunas veces, pero como este sentimiento de que hasta una roca pues está viva de alguna manera, hay un ujú, espíritu ahí que protege esa roca o está como todo este mito también, mitología aborigen, ¿no? Indígena, donde realmente los seres de la naturaleza están ahí adentro de las plantas, están ahí dentro de los animales. Hay un espíritu sagrado ahí detrás que está protegiendo algo, ¿sí? Entonces siempre estoy como, cuando ando con la cámara por ahí andando, siempre estoy como buscando eso, ¿no? O sea, o lo veo simplemente. Me gusta como eh, entonces, bueno, pues soy amante del viaje, no me puedo quedar quieta, yo desde hace muchos años no vivo mucho, o sea, voy a Colombia y me quedo unos años, pero tengo que salir a seguir caminando porque me encanta la tierra, me parece que la tierra tiene unos lugares fascinantes. Entonces, pues digamos, busco las oportunidades para seguir combinando esas dos pasiones al final, ¿no? ujú, Es una pasión por la naturaleza, un amor profundo por los seres que habitan este planeta, ujú. no solo los humanos, sino los otros seres que mucha gente ya ni siquiera los considera como importantes. Mm, Eh, y, y pues no sé, como caminar, básicamente caminar la tierra y encontrar paisajes y culturas y gente, y, ¿sabes? Todas esas otras cosas que hacen a los humanos también lindos. Es como toda su parte cultural, Claro. en cada pedazo de la tierra. Entonces, así es como conecto con la fotografía siempre ha sido como o sea, los lentes, ¿no? Porque el Ujú, microscopio tiene lentes, las mm, cámaras tienen lentes,
Cuando montas una película en animación tienes que montar cámaras, entonces siempre ha habido como esa, eh, sí, como una conexión. Yo no me puedo ir a un viaje sin una cámara, si sea el celular. O sea, Sí, tengo que estar, siempre estoy ahí, como tengo muchas cosas que nunca publico porque después tengo muchas y después no, tengo que dedicarle tiempo también, ¿no? Esto como claro. que no me gusta como montar ahí, sino no, me gusta llegar y si es con el celular incluso editar un rato, si es con la cámara definitivamente hay que editar porque hay que extraer como toda esa, hay que revelar, en la fotografía digital también se revela de una manera diferente a como se revelaba antes, pero se revela porque estás capturando mucha información que Ujú. no es fácil ver hasta que llegas al computador y entras en el programa y empiezas a buscar moviendo capas, a ver qué es lo que está ahí detrás, qué se revela de las sombras, qué se revela de la luz y como al final eh, eh, lograr un video de un segundo, 2 segundos de un tiempo que se demoró la cámara disparando 1 hora. Ujú. Sí, es como, me encanta, eso me encanta. Eh, el video también, o sea, como un poco, me gusta mucho más la fotografía, creo, la fotografía animada, o sea, el Sí, timelapse. el time-lapse. Hago mucho timelapse porque es, no sé, me genera, me deja hacer algo que yo quiero hacer y que me gusta. Claro, es que sí, es captar como El video es un, distinto ujú, porque porque son 500 fotos, ¿sabes? No es una foto, o sea, un video de 2 segundos son 500 fotos que disparó la cámara. Entonces, como claro, jugar con eso también es un aprendizaje, también tienes que aprender a manejar la herramienta. Eso toma tiempo. Y yo pero, cambié de cámara hace poco, entonces también aprender a manejar esto ha sido eh, todo un viaje. pero ahora que hablas de esos time lapses que haces, de disparar, que poner a que la cámara dispare, 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 lo conecto muchísimo con ese interés con el que comenzamos a hablar en esta conversación, y y es habitar el tiempo, o poder como tomar esos fragmentos de tiempo, ¿no? Tú nos hablabas de la vida, o sea, lo que contamos en el corto son, em, eran ¿cuántos, cuánto era, Cata? Que no me equivoque Un con el millón de número, años. 1 millón de años, ¿no? Es una cosa muy, 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 muy pequeña en el inmenso tiempo de la Tierra. Y un video de Mm, 2 segundos de lo que sea que tus ojos, lo que sea o no, más bien, en lo que sea que tus ojos se detengan, ¿sí? Que hay un cuentacuentos que amo mucho, que decía que lo sagrado es allí donde nos detenemos más tiempo, ¿m? A mirar. O sea, cuando detenemos nuestra mirada y nos quedamos largo, ¿m? Eso es algo mm, sagrado, además de otras cosas, pero ese ejercicio ¡chin! ¿No? De estos 2 segundos y toda la inmensidad, ¿no? Lo que dice son 500 fotos, o sea, es un mm. millón de años. Entonces, tiene mucho que ver como ese interés por el tiempo y por el espacio y por el movimiento y por la imagen, ¿no? Ujú. Lo cual hace todo, digamos, toda esta historia de vida absolutamente coherente y hermosa. Que por eso tenía yo tantas ganas de hablar contigo de esto. Sabes que es muy curioso porque cuando uno hace animación no ocurre lo mismo. O sea, yo utilizo un programa que se llama Cinema 4D y, Ujú, y lo aprendí a usar haciendo Sky Islands, ¿no? Islas ujú, del Cielo. Y era fascinante porque al final lo que sacas cuando montas toda la escena, montas las cámaras dentro del software, tal, y luego le mandas, le dices render, ¿no? Render ujú, es que va a sacar, no sé, 2000 fotos y después lo pasas a otro para que se vuelva para animar. ujú, Pero es el mismo proceso en el fondo, ¿no? O sea, estás haciendo muchos disparos, lo mismo que un timelapse, ujú, ¿no? ujú.
que después aceleras o- o lo pones más lento cuando ya estás montando, cuando estás editando una película, tienes oportunidad de hacer algo más rápido o más lento, ¿sabes? Como Ujú, ujú, edición al final. Entonces, siempre es como un juego con el tiempo, incluso en el cine, ujú. haciendo un video es igual. Si puedes transformar un archivo de MP4, que es un video, en un archivo de 1000 fotos de JPG o de que siempre son como momentos. Sí. Realmente lo que Ujú. hace la cámara es capturar instantes, ¿no? Incluso en el Capturar video está haciendo instantes. esto. Ujú. Y otra cosa que me parece fascinante, ahora que dices lo de la mirada, es que hay cosas que no, que los ojos no ven, pero la cámara sí. Mm. Entonces la cámara captura cosas que hoy día, con los sensores que hay, tal, que tus ojos no alcanzan a ver. Entonces me gusta mucho jugar. También como me gusta mucho la fotografía nocturna también. Estoy experimentando hace poco como con la fotografía de las estrellas y esto. Y se ven unas cosas, o sea, tú no lo ves realmente, pero Sí, después cuando llego al computador y empiezo a revelar, es como, wow, ¿qué es esto? Porque puedo hacer un zoom, ¿sabes? Como entrar dentro de la foto, porque tiene mucha información. Y encontrar como unas cosas que fue esas, ¿no? En el cielo también. Eh, ah, sí, se detuvo un poco, eh, pero bueno, sí, continuamos. ujú. Y, y hablando de no me puedo quedar quieta, cuéntanos dónde estás y qué estás haciendo, así para cerrar nuestra charla. ¿Qué te parece? Bueno, estoy al otro lado del mundo. Estoy en Australia. Ujú. Vivo en una ciudad Además, que se llama Brisbane. ujú, Que queda, ¿cómo? que estás en el Que queda futuro. como sí, en el futuro. Hoy En es el, el otro día de tu día. sí, Es casi sí que, mediodía, creo. o sea, estamos aquí, Cata. Yo puse este Eh, telón porque es como la espiral del tiempo. eh, exacto. Entonces tú estás más Eh, allá. estoy, estoy estudiando como para variar. Ujú, Estoy en la universidad se llama QUT, es Queensland University of Technology. ujú. Estoy haciendo un doctorado en artes interactivas con un tema que es muy profundo también porque es sobre los ancianos realmente. Eh, y la historia es que hay un reporte de la Comisión Real de Australia que Ujú. cuenta qué está pasando con los ancianos en Australia, Y los con todo el ancianos, sistema. ok, Las personas mayores, sí, los abuelitos, sí, con las personas mayores, con qué está pasando con las personas ajá, mayores en el sistema de cuidado de ancianos de Australia. Entonces, pues sí. ahí es fatal, básicamente. Hay un abandono que no existe, digamos, en nuestra cultura o en otras culturas como en esta. Creo que en Canadá también pasa igual. Sí, aquí pasa igual. Y es como una separación sí, un abandono. Las personas mayores están marginalizadas de la sociedad. Hay un sistema que se supone que los sostiene y los mantiene, pero hay depresión, soledad, abuso, o sea, entonces Mm. este informe cuenta eso y lo que yo hago en el doctorado es conectar esta información de ese reporte y compararla con los ancianos de la Tierra, que son las especies, las montañas, las Mm. plantas. Hablo de los elders, básicamente es como los ancianos humanos y los ancianos de la Tierra se han marginalizado, olvidado y puesto aparte, Qué ¿sí? belleza. Y lo conecto a través de algo que se llama solastalgia, Con la que es nostalgia. lo que me permite conectar esas dos como
realidades de alguna forma, ¿no? La solastalgia es un concepto que se viene desarrollando más o menos desde el 2005, lo, lo propone un filósofo ambientalista y geógrafo australiano que se llama Glenn Albrecht. Y básicamente lo que dice es que los aborígenes australianos tienen palabras, como pasa con muchas otras culturas indígenas, para expresar una tristeza muy profunda de su separación con la casa o con la tierra, básicamente, que es su casa. Y cómo la destrucción de su casa ha generado una depresión tan profunda en pocas generaciones, eh, que ha producido una enfermedades físicas y psicológicas en muy pocos años en una cultura aborigen que tenía su conexión profunda con la naturaleza. Entonces ellos tienen palabras para expresar esa tristeza, esa nostalgia, pero no existen en inglés ni en español. Entonces él crea esta palabra a partir del latín, que es solastalgia, que es eh, es como una nostalgia de la tierra estando, es una nostalgia, la nostalgia viene de la separación de uno por estar lejos de la casa donde uno nació. Entonces uno siempre tiene nostalgia de su país, de su cultura, de su comida, ¿cierto? Esta nostalgia la tienen también las personas, los indígenas que están conectados a la tierra, o más conectados, porque ellos saben que su cuerpo es una extensión del resto del sistema, del resto del paisaje, de las montañas, y no está separado para nada. Pero tienen esta nostalgia estando en su casa. ¿Sí? Entonces, la nostalgia es la nostalgia que tenemos de la separación con la tierra, con lo que nos alimenta. Entonces, yo llevo unos años escribiendo sobre eso en las tesis que he hecho de maestría, porque es lo que, digamos, de alguna manera me ayuda a mí a conceptualizar por qué hago lo que hago. Claro, claro. Porque quiero comunicar esto. Sí. Entonces, los temas que estoy trabajando al final es arte interactivo, entonces al final yo tengo que montar una instalación, voy a hacer proyección de mapeo, que es lo que me gusta, mapping projection, que es proyectar sobre grandes superficies, como muros y edificios y eso. Sí, pero lo que quiero hacer ahora es proyectar sobre árboles estas historias. Entonces, no, pues al final no sé cómo va a ser porque estoy empezando, entonces es como, es un experimento. Pero está preciosa la historia de lo que estás haciendo ahora. Bellísimo. Entonces, básicamente es como generar esa conciencia del abandono hacia los abuelitos en una sociedad como esta, pero no solamente los abuelos humanos, sino los abuelos de la tierra, que son las montañas, los árboles, las especies, que son mucho más antiguas que los humanos, que son desde esa visión aborigen también, ¿no? Indígena, pues ellos son realmente los abuelos. Claro, claro. También porque en una sociedad indígena los abuelos son el conocimiento, son los que llevan la tradición, los que llevan, digamos, la historia, ¿no? Y en estas sociedades, como hemos desarrollado las sociedades, y yo creo que ya ocurre también en las sociedades latinas, menos, porque la familia es todo, es muy importante. No está tan desestructurada, digamos, como está aquí, en donde los adolescentes salen de su casa a muy temprana edad y hay un abandono y una desconexión total con los padres y mucho más con los abuelos. Entonces es como recordar eso, ¿no? O sea, ¿por qué tratamos a los abuelos así? ¿Por qué de la misma manera tratamos así a los abuelos de la tierra, a los árboles, a las especies, a los otros que son more than humans, más que humanos? Sí. Pues espero que avances con celeridad,
Cata, ese doctorado para poder tener una conversación justamente de ese tema que me parece precioso. Parece una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Entonces, Es el plan. Vamos a ver te, te en qué deseo lo termina esto. mejor de lo mejor, y que no saldrá maravilloso seguramente. Me parece divino ese tema. Me parece Mm. mm, fantástico. Mm, sí, porque bueno, yo como siempre y como desde el principio he saboteado toda esta conversación con mis historias y los cuentos. O sea, en los cuentos siempre aparece el anciano. Bueno, no siempre, pero en muchos, el anciano y la anciana. Como te decía, este cuento que genera esta imagen, este dibujo aquí atrás, que es el de la mujer de habla de perlas rojas, comienza con el deseo de una anciana. Y Coméntame más. el deseo de una anciana que además vive rodeada de vacas. Entonces, simbólicamente, como está la anciana que ordeña, que es la gran madre, o sea, la gran madre como la madre tierra al final. Y es una madre tierra que desea, o sea, es la madre tierra que desea cada primavera, o sea, antes de la primavera, y en la primavera todo surge. ¿M? Y, y todo, digamos que estas energías arquetípicas que están presentes en los cuentos son energías arquetípicas que vienen de la naturaleza. Y en el mundo de la psicología profunda y de la psicología junguiana hay un intento de conexión profunda con la ciencia. ¿M? Entonces, en la línea que yo estudio, por ejemplo, cuando se analiza un sueño, la imagen de un sueño, por ejemplo, si sale un gato, ¿m? Y sale qué tipo de gato es en el sueño, o sea, el analista tiene que no decir nada a su cliente, digamos, e ir a investigar sobre ese gato. O sea, ese gato, qué, su etología, si todo, porque allí es donde reside la clave, digamos, del complejo psicológico, del tema psicológico que tiene que resolver el humano. ¿M? Entonces, la física, la biología, la etología, o sea, todas las ciencias conectadas como con este mundo imaginal producen sentido y producen significado que guía. Entonces, los cuentos por eso nos guían. Los cuentos vistos desde su riqueza simbólica nos guían. ¿M? Entonces, en este cuento que tanto menciono, del cual no he salido todavía porque no he hecho otra sesión de la botica con un nuevo cuento porque este me tiene atrapada efectivamente en esta espiral del tiempo y cada vez que hablo con alguien o hago algo siempre sale a colación, es porque justamente genera una conexión muy grande con ese pasado, digamos, con el pasado, el presente y el futuro, que es un poco lo que tú trabajas. Y los Ujú. cuentos o sea, vienen de un pasado, ¿m? Allá lejos y siguen teniendo mucho que decir hoy. ¿M? Entonces, eh, cuando grabe el video, voy a ver de este cuento, te lo mando, Cata, y luego charlamos de todo lo que hay allí, que tiene todo que ver con el trabajo que tú haces. Y ese trabajo de comunicación, del habla, de contar la historia de la tierra, a través de una historia de vida personal, ¿sí? En donde tus intereses y tus inquietudes van de la mano con la cantidad de transformaciones que has tenido de saltar de un lugar a otro, porque eso no es gratuito, ¿no? O sea, quienes nos hemos movido de casa, sabemos las Mm. transformaciones y las exigencias que para el Mm. cuerpo y el alma eh, tienen el habitar otro lugar de la tierra, con todo lo bella que es, de todas maneras, eh, Mm. uno toma su tiempo en leerla, ¿no? Como en sentirse allí, en echar raíz.
Y uno puede echar raíz en muchos lugares de la tierra, pero cuesta, por lo mismo que hablabas hace poco, hace unos minutos, ¿no? Esa nostalgia de la tierra donde yo nací, donde estaban mis raíces. ¿M? Pero a la vez ese deseo de ir a otro lugar y echar raíz. Digamos que esa, digamos, la posibilidad de hoy en día de movimiento, si uno la vive con conciencia, genera conexión, ¿no? En cada ser humanito que está como generando estas conexiones durísimas, ¿no? Porque son procesos de adaptación complicados, son duros, eh, pero o sea, creo que estamos haciendo un trabajo, digamos, a nivel psíquico de la psique colectiva y no solamente humana, sino con ese mundo no humano, porque estamos escuchando los cantos de otros pájaros, estamos viendo otras especies de plantas, estamos comiendo otras raíces, otros frutos, ¿no? Claro, si nos damos el permiso, porque también hay mucha gente que sigue comiendo o que come lo mismo estando aquí, estando allá o estando aquí o acullá. Pero si se hace con conciencia, creo que sí, son otras redes planetarias que han de tener como una resonancia eh, mm, que apunte para algo. No sé, yo no lo sé, pero es todo un esfuerzo, ¿m? Y un deseo el conectar con otros lugares de la Tierra. Entonces eso me parece bellísimo con todo, como digo, lo exigente que es. Sí, te tiene que gustar también. Hay gente que nunca se ha movido de donde nació. Sí. No lo haría. Ujú, ujú. Yo hablaba con gente que dice, yo nací aquí, yo de aquí no me voy, a mí me da mucha pereza. Yo no sé Claro. usted cómo hace, me dice. Sí, no, que Yo, también pues yo está no sé usted bien. cómo hace. Sí, o sea, es como el árbol, Claro, el árbol madre, ¿no? Tienen que estar ahí. Y hay otros sí, que necesitan migrar, sí, como, sí, sí, como tantas especies que hay. eso lo tengo claro, digamos, eso lo tengo claro. Para mí es una necesidad, básicamente. Ujú, ujú. Siempre ha sido, siempre lo he hecho. Sí. Incluso cuando vivía en Colombia, que viví casi toda mi vida, estaba siempre viajando, conociendo Colombia, que es Claro. fascinante. Mm. Creo que es de los lugares más lindos que conozco del planeta Tierra. Sí, que nos dejas ver con tu fotografía y con tus videos y que invito a otra vez a quienes escuchen esta conversación que te visiten y visiten tu trabajo. Yo después, cuando lo cuelgue, cuidaré de poner los lugares en donde pueden consultar tu trabajo fotográfico, de video, etcétera. Tú tienes una página web también en donde Y la está página muy está casi todo bien, exacto. está bastante Entonces, actualizada. ujú. Entonces es muy Mm, bonito tener esa casa virtual que la tecnología nos permite para poder compartir el deseo y las pasiones y las sí, emociones, que es algo muy femenino, muy bonito para compartir con el mundo y que requiere de la energía masculina de ponerse en la tarea de salir y viajar y aguantarse todo. Entonces es muy bello porque es un equilibrio también ahí que uno va cargando. A veces así, a veces así, a veces así. mm. Pero las historias hablan mucho de eso también. Entonces, Cata, pues se me ha cumplido un deseo hoy, esta noche mía y este amanecer tuyo al otro lado del mundo. Y estoy muy feliz, muy feliz. Y nada, con muchas ganas de leer tu nueva tesis y ver tu nuevo trabajo. Así que No sabes. cuando tengas un hondo penar, piensa en mí, llámame y luego ya sigues y estás con energía para seguir Qué lindo. caminando hacia otro No, a lugar de ti. la tierra. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy, muy, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. No, no es orgullosa, sino pues, agradecida, pero hay otra palabra que no me acuerdo ahorita cuál es. No. Por estar aquí y compartir con tu público también Sí, Cata, ¿no? eh, Me parece esta maravilloso. historia. Sí,
Sí, sí. No, me Qué parece chévere. fascinante, fascinante. Entonces, nada, Cata. Y bueno, nos despedimos aquí y nos vemos en una próxima conversación sobre este mundo imaginal maravilloso que bueno, que da mucha esperanza también, a pesar de todo, porque si no, no estaríamos haciendo cosas, si no estaríamos moviéndonos por el mundo y no estaríamos ni soñando ni imaginando. Así que, fantástico, Cata. Mil Y el gracias. mundo de la... ¿El mundo de qué? A ti, de la imaginación, Ah, exactamente, activo. exactamente. Sí. Bueno, Cata, ahora sí, abrazos y buenos días para ti. Me voy a dormir. Buenas